Bueno, buenas noches para todos. Un placer estar acá. Quisiera agradecer muy especialmente a la Conferencia del Liderazgo por permitirme compartir esta mesa con estos jerarquizados colegas y con todos ustedes. Yo me había propuesto, dado el escaso tiempo que tenemos, hacer una pequeña presentación basada en 3 puntos. En una primera parte, llamar la atención, digamos, sobre las transformaciones culturales, religiosas, políticas que ha pasado en nuestra época reciente, nuestro siglo pasado, nuestras últimas décadas. En un segundo momento, poder referirme a precisamente la libertad de enseñanza, la laicidad en el sistema educativo uruguayo, y terminar con alguna reflexión sobre los desafíos de la educación hacia el futuro, que creo que revisar la cuestión de la laicidad nos permite ver con más claridad hacia adelante. La verdad que para empezar, yo me había propuesto mencionarles un magnífico artículo de Alberto Metol Ferrer sobre las religiones y la política mundial. Con su tradicional y magnífica capacidad de síntesis, Metol allí hacía una síntesis notable del desarrollo de las religiones y planteaba que América Latina, nuestra región, es producto, digamos, de 2 conflictos religiosos muy profundos. Uno entre el mundo cristiano y el Islam, que había rodeado, digamos, Europa, cuando España, Portugal e Italia superan ese cerco, se ponen en marcha hacia América, la isla continental, y hacia las culturas de Oriente, hacia la China, hacia la India. Entonces, nuestra propia región está en el núcleo no se explica sin la dinámica de la cultura, de la historia, de las religiones. Y por supuesto, Metol se basaba también en la elaboración de Samuel Huntington, que distinguía grandes círculos histórico-culturales. Distinguía una Europa clásica que es mitad católica y mitad protestante. Yo agregaría que por el paso del tiempo va a ser un poco musulmana también, ya es bastante agnóstica además. Rusia, con un cristianismo ortodoxo muy fuerte, los Estados Unidos, una cultura protestante, pero que a lo largo del tiempo se ha ido implicando con poblaciones sumamente católicas, los irlandeses, los italianos, los mexicanos, los latinoamericanos. Y América Latina, una cultura católica que a su turno también se ha abierto a otras corrientes protestantes. Y naturalmente la China, la India, el Islam y las religiones del Asia subsahariana. Todo esto, digamos, nos llama la atención sobre que el mundo religioso, el mundo de los valores, vamos a ponerlo en un sentido más amplio, el mundo de los valores, el mundo de las creencias, está más dinámico que nunca. El proceso de secularización y de desencantamiento del mundo a que había aludido Weber no llevaba como punto final a una secularización absoluta de las creencias y de los valores. Por el contrario, estas formas muy profundas y muy antiguas de religarse con la trascendencia, con Dios, con valores que trascienden a la vida inmanente del ser humano, siguen vigentes de una manera notable. Yo agregaría además, bueno, Metol agregaba, hacía un raconto de la presencia hoy de las religiones mundiales, 2.000 millones de cristianos, 1.300 millones de musulmanes, 900 millones de agnósticos y de ateos, 900 millones de hinduistas, 400 millones de confucianos, casi 400 millones de budistas también. La verdad es que este es el mundo de las creencias y de los valores está más vivo que nunca. Y adicionalmente, el diálogo ecuménico, o sea, adicionalmente estos círculos históricos culturales, estas formas de ver estas composiciones, tienen también su grado de acercamiento. A menudo pensamos que el choque de las civilizaciones tiene motivos religiosos, pero muchas veces son motivos políticos que instrumentalizan las creencias. Y por el contrario, lo que tenemos desde el año 48, cuando se creó el Consejo Mundial de Iglesias, es un diálogo dentro del protestantismo, con el Concilio Vaticano II, al cual la Iglesia invita a observadores ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes. Tenemos una
reconciliación de la Iglesia con la modernidad. Dice Metol textualmente, el Vaticano II en su esencia se puede definir como el mayor esfuerzo de la Iglesia Católica para asumir lo mejor de la Reforma y de la Ilustración dentro de su propia lógica. En el año 85 el sultán de Marruecos lo invita al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, a visitar Marruecos, y el Papa queda tan impresionado que inmediatamente genera el encuentro de líderes religiosos por la paz en la ciudad de Asís, en el 86, centrada en la oración común por la paz, en la que se expresa el rechazo a la guerra y la condena al terrorismo. Y para terminar esta primera parte quisiera decir que, adicionalmente a estos apuntes de Metol, podríamos decir que el siglo XX es el siglo del Holocausto, es el siglo de un nuevo holocausto en los Balcanes a comienzos de la década de los 90, y esto genera una profunda reflexión sobre los derechos humanos. Hay una conferencia internacional sobre derechos humanos en esa época a propósito de esos tremendos hechos. Hay unos diálogos de Oxford en que los más connotados filósofos éticos contemporáneos se dan cita para rediscutir la cuestión de los derechos humanos, que por lo visto ni las declaraciones universales, ni la Revolución Francesa, ni las Naciones Unidas habían logrado cerrar esa brecha de bestialidad o de instinto tanático que afecta al ser humano. Entonces, esto, y me queda hablar de la tremenda revolución en la ética o en la teoría de la justicia que promueve John Rawls y que en realidad está, y que se expresa luego también en el debate universalismo-comunitarismo. Con esto lo que quiero decir es que estas cuestiones están más vivas que nunca, están transformando nuestra sociedad, nuestro sistema educativo, están llamando a nuestra reflexión. ¿Qué decir ahora de las crisis migratorias, de los desafíos que esto supone en términos de integración, de paz, de desarrollo? Entonces, con este background, con este panorama de fondo, es que a mí me gustaba meterme en la cuestión del sistema educativo uruguayo, de la necesidad de la libertad de educación. No voy a abundar en este panel compuesto por distinguidos juristas sobre las características del sistema educativo uruguayo como un sistema basado en la libertad de educación. Ya lo decía Carlos, lo reitero yo, el artículo 68 dice a texto expreso que queda garantía la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado, el solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público, y establece para todo padre o tutor el derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Por supuesto, el artículo 72 de la Constitución, con su reconocimiento de derechos que son inherentes a la personalidad humana, y otros instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, de los cuales es signatario nuestro país, y que en todos estos casos se plantea el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la necesidad de respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Estos valores están bien establecidos, bien aceptados en la doctrina nacional. No creo que aquí haya diferencias ideológicas de ninguna especie, en tanto todos nos atengamos a la Constitución y a la ley. Lo cierto es que tenemos dificultades, de todas maneras. Aunque estos principios estén tan bien establecidos, tuvieron que hacerse presentes jerarcas, presidentes de la República, como el recordado doctor Jorge Valle, que en su momento, con el gracejo que caracterizaba a Valle, planteó que, bueno, que es una cosa rara, dice, como no podemos ser todos de Peñarol, de Nacional, de Wanderers, entonces hemos decretado que la bolilla fútbol no existe. Y él dice, no, tenemos que pensar que el fútbol existe y que cada uno podrá ser de Nacional, de Peñarol, de Wanderers. Y recuerdo que eso dio lugar a, en aquel momento yo era director de educación del ministerio, me acuerdo que el Ministerio Mercader convocó una comisión coordinadora de la enseñanza, invitamos a las principales fuerzas religiosas, políticas, civiles, y se dio un debate sobre la laicidad, muy interesante, pero lo cierto es que este tema vuelve recurrentemente en función de diversos episodios, la cruz del Papa,
estatua de Manjá, más recientemente la estatua de la Virgen. Lo cierto es que este es un tema que aparentemente no está cerrado en los orientales. Nuestras visiones de la laicidad, por algún motivo, tienen un componente contencioso que no se alcanza a cerrar con la claridad de las normas que establecen la libertad de enseñanza, que establecen la laicidad del Estado uruguayo. Y en este sentido, entonces, es que podría yo remitirme a notables compatriotas que han hecho aportes muy buenos, propio Carlos, entre ellos, Pablo da Silveira, nuestro colega Néstor da Costa, un sociólogo de las religiones, que en un artículo sobre la laicidad uruguaya en Archives de Sciences Sociales de la Religión plantea en 2009 que la laicidad podría tener tres grandes posiciones, por así decirlo. La posición intransigente, es decir, la de aquellos que no aceptan ningún tipo de expresión religiosa o cultural distinta. La posición plural, que estaría dispuesta, bueno, a establecer que la bolilla de fútbol existe y que hay distintos cuadros y que a algunos nos gustan los gols, otros la rayada, pero que todos somos parte de la misma Asociación Uruguaya de Fútbol, para insistir en la metáfora de Jorge Valle. Y por último la posición negadora, aquella que estaría ubicada del lado de los que quieren borrar el laicismo y generar una cultura confesional o por lo menos filosófica y políticamente única. Lo cierto es que cuando uno examina los desafíos, pasando ya al tercer punto, de la educación uruguaya, y uno ve el funcionamiento del sistema educativo uruguayo en un contexto mundial y percibe las dificultades que tenemos desde hace 30 años para incrementar los aprendizajes, para hacer de la escuela un lugar de desarrollo, de pleno de la personalidad humana, donde la convivencia pacífica y fructífera, creativa, sea posible, donde no nos deparemos una y otra vez con fenómenos de violencia, donde la vida de las escuelas sea una vida profundamente orientada a la transformación de las personas. Como por otra parte pasa en otras sociedades, no estamos hablando de cuestiones utópicas, uno se da cuenta que tenemos dificultades. Y yo me atrevo a decir que parte de esas dificultades están radicadas precisamente en esa incapacidad para entender la laicidad y, por extensión, todas las expresiones del espíritu, de la cultura, de las ideas, con un sentido afirmativo, positivo, plural, el sentido de incorporarlas, de hacerlas visibles, de integrarlas al diálogo, de debatirlas, con sentido de respeto y de alteridad y de construcción colectiva que toda educación supone. Cuando vemos que tenemos un sistema educativo en el que predomina una matriz inercial burocrática que impide las transformaciones de fondo, muchas veces hay acuerdos entre los partidos políticos, hay acuerdos entre los técnicos, y estos no logran plasmarse en la realidad porque hay una matriz inercial de intereses ya consolidados, ya creados, que no aflojan, digamos, su hegemonía, y esto impide transformar la realidad. Entonces yo soy de los que cree que la educación uruguaya lo que necesita es una enorme inyección de libertad, de creatividad, de que podamos explorar un método de enseñanza y otro también, y de integrar, es decir, pensamos una especie de explosión de nova escolismo, aquella nueva escuela del siglo XX que implicó cuestionar metodologías a partir de un sujeto activo. Bueno, todo esto está en el debe de la educación uruguaya. Recuerdo también que, ya terminando, que en el año 2000, momentos en que integramos el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, que por entonces su secretario general era un colega argentino, Francisco Piñón, obtuvimos la cooperación necesaria para que la Universidad de Barcelona trajera aquí un programa muy bien sucedido en varios espacios de América Latina y de Iberoamérica,
de educación en valores. ¿Qué era esto de la educación en valores? Era la idea de que de educar en valores ya dados. Yo te voy a dar a ti los valores que a ti te faltan, porque son los que la sociedad políticamente considera que... Sino que el objetivo era crear un sujeto moral autónomo. Era ofrecer las condiciones a los profesores en las aulas para el debate de ideas, para tratar los dilemas existenciales, para debatir cuestiones éticas, para generar la atmósfera, el ambiente cultural y educativo que a la larga genera un sujeto moralmente autónomo. Esto es la educación en valores y, por supuesto, en 2005 fue rápidamente desmontado sin evaluación alguna, diciendo una consejera del CODICEN que ese programa era un nido de blancos, ofreciendo al partido blanco que debe borrar la educación en valores. Sin embargo, la ley vigente habla de educación en valores, solo que no lleva sus razonamientos a las últimas conclusiones y no implementa esa educación en valores. Entonces, a la pregunta, ¿es la escuela laica? Deberíamos decir que la escuela uruguaya es laica. La verdadera pregunta es, ¿somos laicos nosotros? Y si somos laicos, ¿cómo entendemos la laicidad? ¿Como una laicidad negativa o como una laicidad afirmativa y plural? Tanto la sociedad uruguaya como la escuela, como la laicidad se han transformado profundamente. Entonces no podemos pensar en que estos temas los podamos resolver con las categorías conceptuales del siglo XIX o del principio del siglo XX. Los desafíos del futuro suponen un sujeto dotado de autonomía moral, con capacidades críticas, sentido social, capaz de participar activa y plenamente de la cultura y de la sociedad. La pregunta es esto posible desde una laicidad negativa? Creemos que no. Lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, es un honor y un placer estar compartiendo estos intercambios de ideas con todos ustedes. Bueno, pero me oían. Voy a iniciar esto con una anécdota que tuve ocasión de ser testigo presencial de esta anécdota que les voy a contar. Hace unos años atrás fui al cine con mi mujer en un día de fecha patria. Podía ser un 18 de mayo, 19 de junio. Y me marcó mucho ese día. Por lo siguiente, como llegamos temprano, se puso el himno y en sala éramos unas 25 personas, de las cuales nos paramos 5. 20 quedaron sentados, había una pareja que se sentó más o menos en la misma altura de asiento que estábamos nosotros, y por allá abajo había un grupo familiar que estaba integrado por un padre en una punta que se puso de pie, después venía un hijo adolescente, supuestamente la madre, y un segundo hijo adolescente en la otra punta de los 4 que estaban en ese momento en el cine. Se paró solo el padre, empezaron las estrofas del himno, los 5 que estaban parados escuchando el himno, y el adolescente que estaba en la otra punta, más alejado del padre, de golpe se dio vuelta y empezó a ver quién eran los nabos de siempre, a decir de Tomás Lin, que estaban parados escuchando el himno, codea a la madre, y hace un comentario despectivo. Luego de ese intercambio de ideas con la mamá, el chico tenía una batea de pop. Estamos hablando de un chico de más de menos 15, 16 años, ¿no? Tenía una batea de pop y entonces empezó a tirarle por la espalda al padre pop. El padre no se enteró de esto, lo veíamos nosotros, porque
porque le rebotaba en la espalda. Y luego de que se hartó de tirarle 4 o 5 granitos de pop, se despatarró en el asiento, haciendo como que estaba poco menos que acostado, y simulando que tenía una batuta, fingía que estaba dirigiendo el himno. Oh, Italia, la patria. Con total aprobación tácita de la madre, porque el padre de todo esto no se enteró. A mí me marcó mucho porque esto no pasó en el barrio Marconi, esto pasó en 21 de septiembre y allá en Casablanca, que en aquel momento, hoy es el 21. Me marcó porque me hizo ver que el problema que estamos teniendo, no sé si es un tema de, estrictamente de laicidad o de laicismo, palabras que hoy nos convocan, sino de civismo, de la pérdida del civismo, por un lado. Y ahí sí me fui al diccionario de la Real Academia, que dice: celo por las instituciones e intereses de la patria, comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Y además de ver que hemos perdido civismo, me di cuenta que esto atentaba contra una virtud pública, que es la virtud de la piedad. Porque uno a veces, equivocadamente, tiende a pensar que la piedad hace referencia exclusivamente a lo religioso. La persona piedosa sería aquella que ante el fenómeno religioso tiene cierto grado de reverencia. Y esto es cierto, pero es parcial. Porque la piedad tiene que ver también con el respeto y veneración por todo lo que tiene que ver con los símbolos patrios y con las figuras paternas o con la figura de los mayores, que en este caso fueron absolutamente ninguneados. Y entonces uno dice, pero esto que pasa en 21 de septiembre de Yauri, insisto, hasta capaz que en barrios mucho más alejados del centro no hubiera ocurrido así, genera la inquietud de decir, ¿dónde empezó este problema? ¿Dónde empezó esta falta de sincronización? Porque, a ver, lo más grave de todo esto para mí es la conducta de la madre. No sé si lo compartirán, pero que la madre no le haya frenado al chico el carro y le dijera a tu padre en público o en privado, no le faltase el respeto como le está faltando, me parece lo más grave de todo. Es decir, la falta de sincronización educativa que existe entre padre y madre en un barrio de clase media. Esta falta de piedad, que se traduce en que hoy nada nos conmueve, yo creo que tiene ciertas raíces. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuáles pueden haber sido estas raíces que nos llevaron a esto? Yo creo que una de ellas sin duda es que no desde los últimos 5 o 10 años, sino desde hace 50 años, los gobiernos de turno han ninguneado a los 3 pilares del país, que son la educación, la seguridad y la salud. Y nosotros, padres, hemos contribuido pasivamente a decir, y bueno, si mi hijo quiere ser mejor ascensorista o chofer de una repartición pública antes que ser maestro, policía o enfermero, pues que lo sea. ¿Pero por qué? Y porque se pagan muy mal, es un tema también económico. Pero esto no empezó hace 15 años, sino que hace 50 años que hemos ninguneado las 3 áreas del país que eran claves para mantener ese civismo. La salud, tanto física como mental, no es casualidad que sigamos teniendo de las tasas más altas de suicidio del mundo en proporción a la población que tenemos, después vamos a hablar un poquito de eso. Y
y a la educación, que la hemos ido matando. A eso yo le agrego una cosa. Se habló acá mucho de una ética que está ausente. Y yo, que iba a hablar de otras cosas, me acordé de algunos motivos que a mí me llevan a pensar cuáles son estos adversarios, no ya de la ética, sino del civismo que estamos tratando de recuperar de alguna forma. Y la verdad que hay varios. Hay adversarios concretos de esta falta de civismo, que son, por ejemplo, si quieren también le pueden llamar ética ciudadana, que son, primero, que hemos perdido la educación en virtudes cívicas, estrictamente cívicas, pero también humanas, como el respeto que decíamos antes. Por eso a veces, cuando hablamos mucho de esto de educación en valores, mi duda es, a ver, los valores siguen siendo esos valores universales que más acá o más allá, toda sociedad, vamos a hablar de Occidente, sigue buscando. La justicia, el bien, la verdad, la educación como valor, la salud, que decíamos antes. El tema es que hay una serie de virtudes cívicas que son como el ladrillito que hay que colocar para que ese valor se vaya construyendo, que nosotros los padres hemos ignorado. Porque creo que eso quedó clarísimo en todas las exposiciones que hemos tenido, y es que la base de la educación está en la familia y no en la escuelita, o en la parroquia, o en el club, o en la universidad de turno. Lo que no haga la familia, el resto lo podrá complementar con un poco de buena suerte, y si no la tiene, perdió por goleada. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sociedad del entretenimiento, al decir de Vargas Llosa, que tiene una emoción exacerbada en la que se nos fomenta mucho el divertirse y el estar entretenido y pensar poco, lo que hemos logrado es que efectivamente nosotros no nos dediquemos a educar a nuestros hijos y que se ocupe, si con suerte, una escuela, y si es privada mejor, y que hagan lo que puedan. ¿Y qué hemos logrado? Tener los cables, como yo digo muchas veces, totalmente cruzados. Tenemos padres e hijos con cables cruzados. El hijo que quiere cada vez madurar más rápido, y el padre que quiere ser cada día más adolescente. Y la mamá y el papá que quieren seguir andando en la moto Harley Davidson cuando tiene 60, y la niña de 16 que quiere ya ser adulta, ser responsable, ser no sé qué, y el nene de 16 que ya quiere fumar habano y tomar decisiones. Entonces tenemos todos los cables cruzados. Perdónenme que lo plantee así, pero que esto no se da solo acá, se da en todos lados. Y además tenemos los cables cruzados porque en esta sociedad del entretenimiento tenemos nuestras emociones cruzadas. Y se nos ha inculcado el llorar por cosas que no habría que llorar y el reírnos de cosas que no habría que reírnos. Y entonces nos burlamos de cosas que realmente no habría que burlarse y le tomamos el pelo al himno, y después lloramos por cosas intrascendentes. Porque fulanita la sacaron del programa y era una genia, y es un drama espantoso que fulanita no esté más en el programa. Realmente lo han logrado, nos han cambiado, nos han cruzado los cables. Ahora, volviendo a los orígenes de todo esto, uno busca y encuentra que este primer problema de anomia, a mi entender, por ejemplo, empezó cuando justamente ese desestímulo por la educación y por la maestra que antes se preocupaba de la escritura, de la sintaxis y de la falta de ortografía, hoy la maestra tiró la esponja, porque entiende que ya no puede hacer más nada. ¿Qué es lo que recibimos después nosotros? Las facultades y los liceos, chicos que a las normas de la escritura, de la sintaxis y de la ortografía no le dan ni la hora. ¿Por qué? Porque importa el contenido y no la forma. Pero ¿cuál es el problema básico de esto? Que cuando yo a un niño de entrada le digo que hay normas de escritura, que es que se escribe con H esto y con C en vez de con Z tal otra, o con B corto, B larga, y luego él hace el trabajo
y lo escribe de cualquier manera y nadie lo corrige y nadie le dice, no, mira, esto está, rehacelo, es el primer punto en el que un chico de 4, 5, 6 años, cuando le toque, ya se empieza a acostumbrar a que las normas, si se violan, no pasa nada. O sea, a lo que voy es que quizás, no lo sé, este chico que se acostumbró a violar el respeto por las normas cívicas, primero, nadie le dijo, mirá, esta tenés que hacer la famosa planilla y escribir había con B larga y con H 100 veces. El facilismo es la tumba de los cracks. Y nosotros hemos logrado hacer de nosotros una sociedad facilista. De vuelta, los orígenes. ¿Cuáles son estos adversarios que yo encuentro en esta falta de civismo? Un enorme refugio en lo colectivo. Es decir, nosotros nos refugiamos en el grupo y que el grupo se ocupe, pero yo no puedo asumirlo. La culpa la tiene el grupo, la famosa herencia maldita, el clima, lo que se te ocurra. Pero me refugio y hacemos cosas que colectivamente hacemos y individualmente no nos animaríamos jamás a hacer. Gran adversario. Diluir la responsabilidad en la masa. Segundo, culto a lo efímero y a la inmediatez. Nos hemos acostumbrado a que las cosas se hacen rápido y que duren poco. Use y tire. Use y tire. Tu padre y mi padre y mi abuelo y tu abuelo probablemente tenían esa famosa navaja para afeitarse que conservaban un estuche de cuero con un mango de nácar que era intocable. Y capaz que tu abuelo y el mío tuvieron esa primera lapicera fuente con la que firmaron una escritura y conservan también en un estuche de cuero porque era algo valioso. Hoy tenemos la Bic, y tenemos la Presto Barba, y fenómeno que tengamos la Presto Barba y la Bic,